Bueno, chicos, pues después del break para calcular el tema de los números, vamos a avanzar un poco más y ahora sí vamos a ver temas de matemáticas puras y duras. Lo que pasa es que no son las matemáticas puras y duras de toda la vida, sino que son las matemáticas distintas. Habéis estado viendo las bases de cómo funcionan esas matemáticas y ahora vamos a adentrarnos un poco en ellas, porque hoy no me da tiempo de explicar, ni muchísimo menos, todo lo que he descubierto, porque me podía pasar aquí 20 horas delante de la cámara y no acabaríamos. Sí avanzaros que son las matemáticas desde las que se puede entender el por qué, por ejemplo, Nassim Haramein está llegando donde está llegando, o por qué gente que está avanzando mucho en campos como la física y otros campos de la ciencia está avanzando como lo está haciendo y están obteniendo los resultados que están obteniendo. No me da esta vez tiempo, como os decía, de comentar avances ahí bueno, cosas que he encontrado interesantes respecto de las matemáticas. Sí decir que hay una secuencia de los números primos que es extremadamente interesante, porque es una secuencia que se convierte en 3 y aparecen otras secuencias que no tenemos contempladas. Y a partir de ahí se descubren un montón de claves matemáticas. Lo que ocurre que hoy, como os decía, no hay tiempo, así que bueno, vamos a lo que vamos y luego ya iremos comentando. Empezamos con la reflexión aquella tan buena de Isaac Newton, que dice: la unidad es la variedad y la variedad en la unidad es la ley suprema del universo. ¿Os acordáis antes que os he dicho? La base de estas matemáticas es la unidad y las propiedades y la identidad de la unidad, y a eso vamos a ir. Recordamos esta diapositiva que la hemos visto hace muy poquito, en la que comentábamos el concepto del número 11. Lo digo para enlazar con todo lo que hemos hecho hasta ahora, que ha sido el impacto a lo mejor del número 11, ¿no? Que en realidad el número 11 tenía varias propiedades importantes. Una, que era número primo, es decir, que solo se puede dividir por sí mismo y por la unidad, y que además es la primera unidad repetida y además refleja de sí misma. O sea, es una unidad mirándose a sí misma. O la unidad de unidades, como hemos dicho antes. ¿Dime? No, esta es la lista, el listado de los números primos, y los números primos, el 2 es un número primo, porque solo es divisible por sí mismo por la unidad. Y luego está el 3, el 5, el 7... Sí, hay un tema del 2 que es importante, y ese es un tema que tiene que ver con todo lo demás. Y lo comento ya que lo has dicho, viene a colación. ¿Es el único par? Sí, señor, es el único número primo par. Y si 11 lo reducimos, ¿qué da? ¿1 más 1? Es la representación de la unidad de unidades contraída. Es el primer número primo. Pues así lo tenemos. Ya lo veis, todo tiene sentido. La identidad de la unidad. Como decíamos, la unidad tiene una serie de propiedades matemáticas. Si multiplicamos 1 por 1 nos da 1. Si dividimos 1 por 1 nos da 1. Si hacemos la raíz cuadrada de 1 nos da 1, ¿no? Y la raíz elevada a lo que sea. Y si hacemos la potencia de 1 nos da 1, la elevemos a la que le elevemos. Todos los números que tienen relaciones parecidas a la identidad de la unidad son números importantes. Y ahora lo vamos viendo, ¿vale? Parece que es muy complicado, pero no os preocupéis que se va a entender. Esto es lo que os acabo de decir, ¿eh? Aquellos números que tienen propiedades matemáticas cercanas a la identidad de la unidad son especiales. Vamos a empezar con phi. Phi, entre otras cosas, fijaros cómo funciona su propia identidad. Tenemos que phi al cuadrado es igual a phi más 1. Es decir, ¿qué significa que está elevado al cuadrado? Para aquellos que hace tiempo que las matemáticas, las potencias y demás. Significa que multiplicamos phi por phi. Y obtenemos exactamente lo mismo que si a phi le sumamos 1. Tenéis aquí móviles con calculadoras y tal, ya los podéis sacar. Porque vais a ir haciendo números ahora, ¿eh? Yo creo que comprobéis estas cosas. Así, de esta manera. Esto es una propiedad conocida y, bueno, en general se conoce mucho. Y la gente, pues bueno, es una curiosidad matemática, ¿no? Es una propiedad de phi, entre comillas, y ese tipo de curiosidades matemáticas que son interesantes, pues ir probando. El valor de phi es 1,68... Sí, perdón, 618033. 1,618
033. Sigue más, sigue más adelante porque tiene decimales infinitos. Pero con ese ya te va a salir. Podéis comprobar. Sí, 1,6183. No, 033. Y luego veréis que esos dígitos que tiene el número phi no son aleatorios para nada. Para nada. Es importante. Parece que es una chorrada, pero los números que tienen en su composición dicen y hablan de la identidad de phi y de sus propiedades matemáticas. Luego lo veremos, ¿Lo habéis comprobado? ¿No? Está arrancando. Bueno, no os preocupéis, luego lo comprobáis. Otra propiedad matemática del número phi, ¿vale? Porque os acordáis que antes teníamos el 1 por 1 que daba 1, ¿no? El 1 entre 1 que daba 1. Son esas propiedades en que la unidad se identificaba a sí misma, ¿no? Pues aquí fijaros que phi le ocurre lo mismo. Diferente, porque son distintas propiedades, pero se acerca a esa propiedad en que se identifica a sí mismo matemáticamente. 1 partido por phi es igual a phi menos 1. ¿Vale? Os digo lo que da, En el caso de arriba, cuando hablábamos de phi al cuadrado, da 2,618033. Claro. Y si a phi le sumas 1, pues efectivamente lo mismo. Si hacemos el inverso de phi, da 0,618033. ¿Vale? Y si le restamos a phi le restamos 1, da lo mismo. Parece que es una propiedad baladí, que es una tontería, pero no es ninguna tontería. Cuando estamos hablando de las propiedades matemáticas de los números, estamos hablando en esencia de cómo se generan las cosas, de cómo se genera realidad. Y el hecho de que los números tengan propiedades similares o parecidas a las de la unidad, significa que están más cercanos a esa unidad y que por lo tanto juegan un papel más importante.